Eucha, huachata wech usneque, atzio, ahí su lechque, y quechca, na huecha su puchue un heta, cajillo un heta, ahí su nauchiche, quechca, cajillo, atzio, pesca, un maquiwes, min yucha, mainyu, lechque, su in yuta, que, cujuent, putichca, atzio napa, quech, un maquiwes, atzan yuha, atzio chahuechate, lechque, un sech, un skiu aken, yuta, atzio chayu quechta, y quechca. Su lechque cajillo un gente, lechque puchue un gente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sadiu Juan Cometa, dinamizador de la lengua propia de acá del territorio municipio de Toribío, departamento del Cauca. En este espacio, bueno, compartido por la temática de los insecticidas, quisiera resaltar, ¿no? El tema es muy importante en cuanto conociendo que en nuestro territorio se utilizan mucho estos insecticidas, en el sentido de que tenemos el tema de los cultivos ilícitos. Entonces, pues para tratar de trabajar estos cultivos utilizan mucho estos químicos. De igual manera, pues estos químicos hacen que afecten al medio ambiente, ¿no? Sino que también a las personas que habitamos, a las personas que estamos por acá. También ya de igual manera a los niños, a las mujeres. Todo esto en general hace un afecto grande, ¿no? Entonces, pues es un poco muy importante hablar de estos temas en nuestro territorio. También nos compartían que es muy fundamental, ¿no? Tener en cuenta los trajes de fumigación, los trajes que uno pueda utilizar, trajes que podamos utilizar en los distintos trabajos que se utilicen estos químicos. Entonces, pues también es dar a conocer y conocer un poco esta experiencia que nos compartían. Después de utilizar todos estos químicos, los tarros que decimos por acá, cómo poder ir reciclando, cómo tener en cuenta que hacen un daño grandísimo a nuestra madre tierra, ¿no? A Humaquiwe, como decía anteriormente, afecta a los niños, a los jóvenes, a toda la comunidad en general. En este espacio también, pues no solo afecta a las personas, como decíamos, también afecta a los diferentes alimentos que tenemos por acá. En sí, pues el territorio es diverso, ¿no? Que se siembran muchos alimentos propios. Entonces, pues esto también ya al ir fumigando, al ir abonando, pues esto también ya conlleva que estos químicos vayan penetrando en estos alimentos, y estos alimentos al consumirlos nosotros, pues ya vaya también, ya no es un alimento sano, sino que ya viene penetrado con químicos. Entonces, pues de esta manera queríamos compartir a todos ustedes. Es algo muy importante que nos dan a conocer, y en este espacio pues nosotros mirar cómo poder fortalecer más los alimentos sanos, los alimentos propios, y de igual manera ya ver cómo se podría mirar los insecticidas propios, los insecticidas orgánicos. Entonces, pues también creo que esto también existen, que esto también se pueden trabajar. Entonces, cómo poder fortalecer estos insecticidas propios. Agradecer y pues solo pedir que ojalá que sigan fortaleciendo estos espacios de compartir conocimientos, de concientizar a toda una comunidad.